SER Podcast. Acontece que No es poco es un podcast y yo soy la humana que te lo cuenta, Nieves con Costrina. Tenemos un género muy variado: nacimientos, extravagancias, muertes, batallas, revoluciones, asesinatos, injusticias, farsas religiosas, reyes más tuerzos, bodas. Aquí te dejo el que toca hoy. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? Hoy te tenemos en los estudios de Radio Bierzo. ¿Qué haces por ahí? Por aquí ando. Bueno, pues mañana tengo un encuentro simpático en la UNED de aquí, en los cursos de verano de la Universidad a Distancia, sobre las mentiras de la guerra y las guerras de mentiras. Las dos cosas existen, ¿eh? Exactamente, por eso mentiras de guerra y guerra de mentiras, ¿no? Que así se han perdido y se han ganado unas cuantas. Mañana, en homenaje a tu acto, invitaremos a nuestro bulólogo particular a la ventana y nos acordaremos de ti. Venga. El bulólogo, me encanta el bulólogo. Sí. Oye, no nos cansaremos yo voy a decir un día más, no nos cansaremos de repetir que la historia es una fuente inagotable de conocimiento, pero también de sorpresas, con una utilidad apabullante. Porque conocer la historia sirve, por ejemplo, aunque haya pasado mucho tiempo, sirve para poner las cosas en su lugar. Y en el caso de las dictaduras, para desmontar sus mentiras, para destapar sus excesos, da igual que sea o que fuera en la España de Franco o en la China de Mao. Hoy toca la China de Mao. Hoy toca eso. Bueno, y un episodio, era un titular antes con Javier Colón, dice, ¿y qué los gorriones? Un episodio realmente asombroso. Cuenta. Sí. El exterminio de los gorriones. Exactamente, sí. Chinos. Y además es que es una cosa que teníamos ahí pendiente y una oyente me ha reñido porque hace un año que dejé pendiente hablar de cómo y por qué a los chinos se les fue la olla matando gorriones hasta casi el exterminio, ¿no? No me acordaba yo de eso. Sí, y tenemos a la mujer esperando y la mujer me lo recordó. Oye, ¿cuándo vas a venir lo de los gorriones? Digo, madre mía, es verdad. Bueno, pongo el contexto, ¿no? Fue en junio de 2021 cuando estuvimos hablando del inicio en China de lo que llamaron la revolución cultural, ¿no? Que de cultural tenía, pues eso, lo que yo de Carmelita descalza. Fue una demencia colectiva que comenzó en 1966, cuando los chinos se volvieron locos persiguiendo chinos por las cosas más estúpidas, ¿no? Por llevar una billetera de piel o por escuchar música que se considerara capitalista, ¿no? O por decir durante una clase en la universidad algo que a los alumnos les sonara a crítica a la dictadura maoísta, ¿no? Bueno, pues aquella mal llamada revolución cultural se organizó porque el liderazgo del tirano de Mao había caído en picado por haber tomado unos años antes, en 1958, una serie de decisiones horribles, criminales, ¿no? Para hacer olvidar todo lo mal hecho y reactivar su liderazgo, implicó sobre todo a jóvenes y adolescentes, a cual más descerebrado, les dio carta blanca y se les fue la pinza a todos, ¿no? La masa es muy peligrosa. Cuando los individuos la forman ahí, es que anulan su sentido común individual y la lían, ¿no? La criminal decisión del 58 fue lo que Mao llamó el gran salto adelante, que efectivamente fue un salto y efectivamente fue grande, pero no fue adelante, fue para abajo. Fue un gran salto al abismo y una agresión al entorno sin precedentes. Rompieron el finísimo hilo que une al hombre con su mayor protectora, que es la naturaleza, ¿no? Y con ello no solo exterminaron a los gorriones, también iniciaron su propia extinción. Murieron 43 millones de chinos, ¿no? Así que hay que preguntarse, ¿a que el humano es muy tonto? Supongo que eso de que el exterminio de gorriones pueda acabar provocando la muerte de tantos millones de chinos se debe sin duda al desequilibrio ecológico y ambiental que provoca, ¿no? Pero ¿cómo se llega a esto, Nieves? Estabais hablando ahora de lo del tiburón. Sí, ¿no? del tiburón peregrino, pobre. Pues nosotros mismos la estamos liando, ¿no? En este caso fue por los delirios de un tirano y un déspota comunista, ¿no? Mao tenía una obsesión por el poder que tenían las masas, ¿no? Decía que la masa puede conseguir cualquier cosa que se proponga y pergeñó un plan en 1958, el gran salto adelante, para convertir a China en una potencia industrial, pero una potencia que fuera envidia de cualquier país occidental capitalista, ¿no? Y además utilizando como fuerza la masa obrera. Os vais a enterar todos, ¿no? Y pensaba hacerlo en solo 15 años. El plan, claro, solo funcionaba en su cabeza, porque China no tenía tejido industrial ni tenía maquinaria.
Ya. Pero dijo Mao, a ver, una masa de obreros puede suplir perfectamente la maquinaria. ¿Será por chinos? Sí, somos 1.000 millones. Eso es verdad. Sí. Por poner un ejemplo tonto, ¿quién necesita una grúa en una fábrica si 300 chinos tirando de una cuerda hacen de grúa, ¿no? Bueno, pues ahí empezó la locura. El plan era desterrar la agricultura en China, dejarla bajo mínimos y volcar todo el esfuerzo en el desarrollo industrial. Era un momento en el que además Mao estaba cabreado, muy cabreado con los soviéticos, porque Khrushchev estaba desmontando el horror estalinista. Sí. Y Mao pues, le parecía que se estaban convirtiendo en unos flojos, Hay ¿no? que estar zumbado, de verdad. Sí, era alucinante. Y pues ya te digo, estaban mosqueados con los soviéticos y dijo Mao, vamos a dar en las narices a Moscú, vamos a enseñarles cómo se levanta una potencia industrial en tiempo récord. Venga, todos a una, ¿no? Y los chinos, que creían que Mao era un líder en vez de un asesino, bueno, pues se entusiasmaron con él. A ver, ¿qué hay que hacer, Gran Timonel? A ver, dime. ¿Qué había que hacer entonces? ¿Cuál era el plan para intentar convertir un país eminentemente agrícola en una potencia industrial en solo 15 años? Sí, en pues fin. es que eso es tremendo. Bueno, pongo una de las cosas que hicieron, que es un ejemplo de las muchos demenciales que se produjeron. Los chinos entregaron todos sus objetos domésticos, todos los de metal, para que fueran fundidos y liderar así la producción siderúrgica mundial. Pero bueno. Y así lo hicieron, ¿eh? Lo fundieron todo. Y lo hicieron en hornos caseros que se instalaron por todo el país, en los patios de las casas, en los colegios, en los hospitales. Y sí, es verdad, de repente China tenía más metal que nadie en el mundo, pero de pésima calidad, porque sobre todo estaba hecho con cacharros de cocina. Claro. O sea, no servía para crear maquinaria. Toda la cubertería, sí. Claro, o la maquinaria era pues malísima, pero viene lo gordo. Mao creía que el poderío de esa masa de cientos de millones de chinos dominaría la naturaleza. Se metió en sacar adelante colosales proyectos hidrológicos, en la fabricación de maquinaria a lo loco para disparar la producción industrial. Claro, y para eso hacía falta mano de obra, mucha mano de obra. Pero claro, ¿que de dónde los sacó? De los campos. Claro. Los campos se quedaron sin brazos, pero a la vez hacía falta también mucho arroz y mucho trigo y mucho de todos los cereales para alimentar a todos los obreros que ahora estaban volcados en la industria y la construcción. Esto era una cadena y la iban pifiando a cada paso. Se confiscaron todas las cosechas. Pero claro, si te has llevado del campo a toda la gente que trabaja la tierra, ¿de dónde sacas más cosechas? O sea, bueno, como las desgracias nunca vienen solas, mientras el tirano de Mao daba su gran salto adelante, se metió un periodo de sequía que diezmó los cultivos. Las desgracias nunca vienen solas. Ya no había arroz para todos y empezó el hambre. Pero Mao, claro, él no iba a admitir que sus cálculos estaban equivocados. No, él decidió echarle la culpa a las ratas, que eran las que se comían las cosechas, y a los insectos, que también las diezmaban, ¿no? Y los intentaron exterminar, a las ratas, a los insectos, pues usando insecticidas y venenos a lo loco, sin medida. Cuantos más tóxicos, mejor, más efectivos. Y claro, pero es que lo más grande es que Mao le echó sobre todo la culpa a los gorriones. Pobrecito. Sí, esas peligrosas alimañas eran las culpables de que las cosechas no prosperaran, porque se comían los granos. Había que exterminarlos a todos, ¿no? Y a todos y como fuera. Y como la ignorancia es la madre del atrevimiento y la masa no piensa, todos los chinos se lanzaron a acabar con ellos. Muchos porque no les quedaba otra, esa era la orden, y la mayoría convencidos de lo que hacían. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Mira que cuentas cosas impactantes, Nieves, pero lo de hoy me tiene absolutamente alucinado. Es alucinante. O sea, y a todo esto, por cierto, ¿cómo pensaban acabar con millones de gorriones? Que en China si había 1.000 millones de gorriones, debe haber un montón también. Bueno, a tiros, a cañonazos, ¿cómo pensaban? Como fuera, de todas las formas imaginables. Subiéndose a los árboles a destruir los nidos, también a tiros, se distribuyeron armas entre los chinos de todas las aldeas, con tamborradas, que ríete tú de las de Donostiarra o de las de Calanda, sí, tamborradas insoportables. Las tamborradas estas que hacían consistían en estar tocando tambores por los campos ininterrumpidamente, estresando a los pájaros, impidiendo que pudieran
posarse, que volaran sin descanso hasta que se desplomaban agotados. Eran millones y millones. Y sí, acabaron con los gorriones. Y de tanto usar venenos, también acabaron con gatos, perros y conejos. Por favor. Hasta que llegó un tipo, un altísimo cargo del Comité del Partido Comunista Chino, que dijo, y así, sin mucho ruido, muy disimuladamente, oye, que para mí que la estamos liando un poquito hoy. Porque resulta que es que los gorriones no solo comen grano, también comen insectos. Eran un plaguicida natural. Así que los insectos nos están comiendo a nosotros. Pero es que también están viniendo nubes de langostas y las pocas cosechas que hay se las están zampando. Pero es que además hemos usado tantos insecticidas que nos hemos quedado sin existencias para luchar contra las nuevas plagas, ¿no? Claro, cuando se dieron cuenta ya era tarde del todo. Y sin gorriones, sin cosechas, infectados de insectos, los chinos empezaron a morir de hambre. A finales de los años 80 del siglo pasado, China reconoció que la hambruna de 1958 a 1962, que por supuesto no achacó al gran salto adelante del tirano Mao, sino a otras circunstancias lamentables, admitieron que eso había provocado 23 millones de muertos. Serían más, seguro. Hombre, los investigadores ya en eso no coinciden. En aquellos 4 años murieron, como reconoció un funcionario chino que manejaba los datos, Chen Yixi se llamaba, 43 millones de chinos en el mejor de los casos, 46 millones en el peor. Qué brutalidad. Oye, ¿y cómo dieron marcha atrás a esto? A lo de los gorriones, creo ya, lo otro ya no pregunto. A lo de los gorriones, ¿cómo intentaron dar marcha atrás? A ver, pues eso no sé si puede rebobinarse una cosa así. Bueno, tuvieron hasta que importar gorriones de otros lugares, de la Unión Soviética mismamente, a los que querían darle los morros tuvieron que... lo hicieron en secreto, lo que intentaban era recuperar la especie y que no se enterara el mundo de la gran cagada, del gran salto adelante. Claro, poquito a poco recuperaron. Decía al principio que el hombre está unido a su entorno por un finísimo hilo, ¿no? Mantenemos un equilibrio muy frágil con la naturaleza que es nuestra salvadora. Cada vez que rompemos ese equilibrio o rompemos ese hilo, hay que intentar atarlo otra vez, pero siempre quedan nudos, ¿no? Y vamos de cabeza, porque es que estamos acelerando nuestra propia destrucción, ¿no? Los chinos, cuando exterminaron a los gorriones, también pusieron en marcha su propia extinción. No solo por aquella hambruna histórica, sino porque es que se comieron entre ellos. O sea, hubo muchos episodios de canibalismo. Y cabe preguntarse por qué Mao Zedong todavía está considerado un gran líder en China, ¿no? Quizás podría tener una explicación, quizás porque la historia se oculta y la memoria histórica se aplasta. La mayoría que sabe de aquella hambruna y aquellos 45 millones de muertos no hablan de ello. Las nuevas generaciones no saben que existió o los datos que tienen son falsos, ¿no? De la misma forma que desconocen que en junio del 89 el gobierno chino ordenó aplastar a 2.000 estudiantes con tanques en la plaza de Tiananmen, ¿no? Sí. Claro, cuando te ocultan tu historia, te roban tu memoria y claro, te conviertes en una masa ignorante. Un poquito de buena música para acabar. Mañana más, Nieves. Un beso, Carla. Venga, gracias. Un beso muy grande. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.